Reciban un saludo cordial de parte del Grupo uno, mi estimado docente, estimados compañeros. Pues a continuación nosotros vamos a realizar una exposición utilizando la herramienta Design Thinking. Recordemos que esta es una metodología creativa para resolver problemas y diseñar soluciones centradas en el usuario. A continuación, el tema en el cual nosotros nos enfocamos, pues es la inclusión laboral para los discapacitados, ¿sí? Quienes conformamos el grupo uno es la compañera Ariana Torres, María Gabriela Alvarado, Ronald Cedeño, María Belén Beas, Eduardo Salinas. Nosotros, como equipo, al emplear esta herramienta, tenemos que tener muy en cuenta estos 6 puntos, los cuales son investigar, empatía, definición, idea, prototipo, validación. Como equipo nosotros, ¿cómo podríamos solucionar o evitar la discriminación laboral para los discapacitados? Esto es un reto en el cual nosotros eh, utilizamos este diseño, el Design Thinking. Es un diseño del pensamiento en el proceso de simular y adoptar diferentes perspectivas para analizar y resolver problemas de manera creativa. Implica pensar de forma imaginativa y explorar múltiples soluciones posibles, fomentando así la flexibilidad y la innovación en el pensamiento. En la siguiente imagen, nosotros, la que está presente en este momento, pues no, nosotros podremos observar claramente cómo una persona con capacidad limitada tiene estas grandes barreras. En primer lugar, la discriminación. En segundo lugar, el empleo. Recordemos que estas personas, al tener una capacidad, al ser, qué sé yo, amputada una pierna o tener una discapacidad visual o auditiva, ya ellos se sienten prácticamente vulnerables, se sienten cohibidos. Y recibir este tipo de barreras por parte de la sociedad nos hace ver en la obligación de utilizar esta herramienta muy importante como lo es el design thinking para nosotros poder tener una creatividad y ayudar a estas personas buscando una estrategia para así que sean incluidas en la sociedad, en el ámbito laboral, ¿sí? Eh, en la investigación secundaria como equipo, nosotros tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos importantes, lo que son el contexto, aspectos sociales, leyes planteadas y la pregunta, pues no, ¿ya existen soluciones en otros países? Claro que la existen. Canadá es uno de ellos. Canadá es uno de ellos y hay un sistema muy bueno, ya que como Estado incentiva a las empresas privadas con ciertos beneficios, con la condición de que eh, reciban o les den trabajo, incluyan a estas personas con discapacidad limitada en sus empresas y así de a poco irla incluyendo día a día en la sociedad. A continuación, pues, nosotros observaremos el mapa de actores. En este mapa de actores nosotros tenemos que estar de acuerdo. Es de acuerdo al propósito de lo investigado para señalar la discriminación hacia las personas discapacitadas en el ámbito laboral. Es un fenómeno que existe en empresas tanto públicas como en privadas, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Tenemos factores internos, tenemos factores externos. Entre los factores internos, pues destacamos lo que son las empresas públicas y privadas, la sociedad, personas con discapacidad y familias. Y con respecto a personas y a factores externos, son los sindicatos, el gobierno,
instituciones como el CONADIS y organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? Como investigación, como equipo, nosotros tenemos que tener claro los objetivos, datos de interés y, como ustedes podrán ver, pues una pequeña guía de entrevista. Hay que tener claro que en el objetivo es identificar los factores que conllevan a que exista la discriminación laboral para las personas con discapacidad, ¿sí? Como un dato de interés, tenemos que tener en cuenta que los datos obtenidos durante la investigación se procesó la información con el fin de encontrar una posible solución ante las causas presentadas. A continuación, pues, el siguiente tema, lo cual es la observación de la entrevista. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las observaciones de la entrevista. En este caso se realizaron 3 entrevistas y como el resultado nos dimos cuenta que las personas presentaban dudas al momento de referirlos en algún área en específica, porque desconocen las cualidades que poseen. Por lo general, estas personas tienen problemas de baja autoestima porque han sido maltratadas verbalmente, incluso por la misma familia. Y es por esto que estas personas viven con miedo, ya que al intentar buscar trabajo, tienen miedo de que la respuesta sea negativa. Y es por esto que prefieren no arriesgarse y se quedan sin buscar este empleo. Las prioridades forzadas. Eh, Convivencia con personas que tengan fe en ellos y hagan sentirse útiles. Es importante rodearse de personas que tengan fe en sí mismos y te hagan sentir útil, ya que esto hace que estas personas crean en sus propias habilidades y capacidades. Y también les permite enfrentar los desafíos con confianza y así también se sienten de cierta manera motivados. Beneficios a su autoestima mediante el conocimiento de que hay leyes que los amparan. Mediante las leyes, ya que existen leyes que amparan y protegen los derechos y la dignidad de las personas, puede ser muy beneficioso para fortalecer la autoestima. Estas leyes brindan igualdad de oportunidades, protección contra la discriminación y promueven el respeto y la valoración de cada individuo. Siguiente. Mapa de empatía. El mapa de empatía, como ya sabemos, es una herramienta visual que nos ayudó a comprender mejor los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. De la información recopilada en el mapa de empatía, se ha aplicado la relación que existe entre los casos de las personas discapacitadas y el empleador. Y así podemos destacar que las personas discapacitadas sienten este miedo al rechazo, al simplemente preguntar si existe una vacante o un puesto de trabajo. Pero también es muy importante ponernos en el lugar en este caso, lo que sería en el empleador, porque muchas veces estas personas tampoco son escuchadas y los empleadores también tienen ese temor a que los empleados que tengan este tipo de discapacidades no logren bien hacer su trabajo y así también perjudiquen en cierto modo a la empresa de forma negativa. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Ya entramos a la fase de definir y redefinir. Consideramos importante la fase de la empatía, como es la investigación secundaria y primaria, y donde identificamos aspectos relevantes usando la técnica de satura y agrupa. Estos aspectos relevantes se lo clasifica y consideramos puntos importantes en común. Recordemos que lo más importante es ver o escuchar que existe discriminación por parte del empleador hacia sus empleados. Sin embargo,
la realidad es que también existe discriminación laboral. Determinamos el perfil, determinamos el perfil del usuario. Nos basamos en los análisis y síntesis de lo investigados en las fases de investigar y empatizar. Estudiamos los objetivos, los hábitos, las problemáticas de las personas encuestadas. Definimos a los usuarios de los perfiles a las cuales llegar, como personas no videntes, personas sordas, mudas, personas con autismo, personas con síndrome de Down, personas con capacidades limitadas. Usamos la técnica Point of View, punto de vista. Las personas con discapacidad necesitan convivir con una sociedad no discriminatoria, porque beneficiaría su confianza al salir a buscar empleo y esto lograría el éxito para ellos y un éxito para la sociedad. En los principios de diseño, aplicar los procedimientos específicos para garantizar un ambiente sano, desplegar los recursos que tenemos al alcance para generar cambios positivos en la forma de pensar, en la forma social, en la forma cultural. En las unidades médicas se tiene lo que es la cantidad de las personas que necesitan ayuda. Datos estadísticos, no vamos al MIES, no vamos al INEC para aquello. Y el tiempo en que se va a dar por hecho. Y el aprovechamiento del espacio, del personal que se tiene interesado para hacer cumplir lo que es el proyecto. Usamos el método 635. 6 personas, 3 ideas y 5 minutos. Lo transformamos a 535 porque somos 5 miembros del equipo. Usamos los sombreros de la técnica por Edward de Bono para explorar las diferentes perspectivas para la toma de decisiones y el análisis del problema, en donde el sombrero blanco representa hechos y datos, el sombrero rojo representa emociones y sentimientos, el negro representa es crítico y pensamiento negativo, el amarillo es el juicio político y optimismo, el verde es la creatividad y el azul el control del proceso y organización. Y en la matriz de impacto de dificultad, en el cuadro de mayor impacto y menor riesgo, como grupo, como equipo, determinamos dos numerales, el 5 y el 6. El numeral 5, ¿cómo podríamos hacer que exista en nuestro país la educación inclusiva, considerando que sea desde el primer año de la escuela? Y el numeral 6 es cómo podríamos hacer las campañas positivas en nuestro país. A continuación, mi siguiente compañero. Prototipo. Redefinición del problema. Para responder las siguientes preguntas, en grupo hemos planteado las siguientes ideas. ¿Cómo podríamos hacer que exista en nuestro país una educación inclusiva desde el primer año de escuela? Para lograr una educación inclusiva desde el primer año de escuela, podríamos implementar programas de capacitación para maestros, adaptar los recursos y materiales educativos, fomentar la sensibilización y promover la participación activa de todos los estudiantes. También para lograr una educación inclusiva para personas con discapacidad, desde el primer año de escuela, podríamos implementar medidas de accesibilidad física, tecnológica y metodológica, contar con personal capacitado en inclusión y adaptación curricular. La siguiente es, ¿cómo podríamos hacer campañas de testimonios positivos? Para hacer campañas de testimonios positivos para las personas con discapacidad, podríamos buscar a personas con discapacidad que hayan logrado superar sus obstáculos y alcanzar sus metas. Prototipo de baja resolución. Idea de solución seleccionada prototipar.
Debido a lo estudiado, tenemos una idea de cómo naturalmente se dan el entorno alrededor de las personas con discapacidad. Como equipo, hemos decidido hacer uso de la herramienta Storyboard, el cual nos permitirá organizar toda aquella información involucrada en la trama, para de esta manera mostrárselas al usuario y que nos facilite la aplicación de nuestro proyecto, que es que exista la educación inclusiva desde el primer grado de escuela. De acuerdo con la herramienta Storyboard, permitió luego de algunas interacciones con usuarios y con el equipo de trabajo la mejora del objetivo a alcanzar. Nuestra secuencia de creación es que los maestros enseñen el lenguaje de señas a las personas con discapacidad, también la lectura de braille, lectura didáctica con legos, para que así después los niños le enseñen a los adultos y cree un entorno empático para las personas con discapacidad, para que ellos en un futuro puedan trabajar de forma armónica y tranquila. Gracias. En este caso, vamos ahora a validar el prototipo de baja resolución. Para poder validar como tal nuestro prototipo, recordemos una pequeña frase. La única discapacidad de la vida es la mala actitud. Muy bien. Para poder realizar la validación del prototipo, primero debemos tener tenemos que tener listo el prototipo a validar en físico. Al ser un grupo de equipo en modo online, pues nos dividimos en cada uno de nuestros sectores y detallamos cada una de las informaciones de las personas que nosotros entrevistamos. Esto fue apuntado en un cuaderno y recopilado cada uno de las partes importantes de los testimonios. Como segunda parte, pues se revisó cada una de las reacciones que tuvieron estos usuarios y se procedió a hacer los apuntes respectivos. Para poder hacer esta interacción, pues se llevó una conversación donde se puede identificar qué caso específico es a tratar. Si son sobre personas discapacitadas en busca de trabajo o de empleadores que pues no lo permiten por miedo a que capaz este tipo de personas no cumplan sus expectativas o les lleguen a afectar a sus empresas. Como tercer punto, para poder validar el prototipo, pues identificamos más que nada el caso y esto nos sirve de mucho porque podemos identificar qué tipo de discriminación es y derivarlo, si es necesario, a un especialista para que lo ayude, ya sea una orientación que necesite, puede ser incluso una terapia familiar, por ejemplo, porque como ya fue mencionado en nuestra investigación previa, pues a veces la discriminación no viene de forma externa, sino también de forma interna, como puede ser con los familiares. Y esto afecta a uno mismo y uno mismo como persona se discrimina y se limita. Para poder iniciar con estas conversaciones con los usuarios, pues nosotros tomamos bases a un guión para poder realizar la pequeña conversación y dando apertura a que el usuario nos explique más que nada desde su perspectiva cada caso que le ocurre o lo que le sucede y lo que él desea solucionar. Recopilado toda esta información, procedimos como equipo a hacer la matriz feedback. En esta matriz, nosotros recibimos tantos como, eh, se podría decir, aplausos, dudas y críticas y mejoras. Lo que les gustó a la mayoría de los usuarios fue que podría ser algo fácil de implementar, ya que ya existe obviamente la educación en nuestro país. Y esto, al ser una idea bastante novedosa, pues va a ser útil para las personas a veces que tenemos en la familia alguna persona con discapacidad y no tenemos el suficiente conocimiento como para ayudarnos. Este conocimiento que van a adquirir los niños, pues nos va a beneficiar a todos. También existieron dudas y una de las más a resaltar era que si los maestros van a tener que capacitarse para enseñarles a los niños.
y que si estas capacitaciones pues le van a costar un poco a los padres de familia. Y otra también era que si esto se iba a dar tanto como en escuelas fiscales como en particulares, en las privadas. Y nuestro objetivo es que sí, se den en ambas instituciones porque el país somos todos, la comunidad somos todos, no solo son las privadas, no solo son las fiscales. Entonces es algo que a la mayoría de los usuarios les llamó la atención porque hay algo que destacar. En nuestra problemática no detallamos de qué posición económica son los afectados, pero muchas veces no suele pasar de la media en nuestro país más que nada. También existieron críticas en nuestro proyecto y es algo que en todo proyecto puede existir, que es que existen personas que nos van a señalar como tal. Esto lo pueden tachar de innecesario, ya que hay tecnologías presentes, hay trabajos online donde a veces uno se puede hacer pasar por cualquier persona y no tiene que decir soy eh, autista, pero el proyecto de nosotros es enfocado en que estas personas se sientan útiles, se sientan miembros útiles de la sociedad y aporten sus conocimientos y sus capacidades que sabemos que tienen a la comunidad de una forma demasiado beneficiaria para absolutamente todos. Nos recomendaron también mejoras que las tomamos muchísimo en cuenta y las vamos a plantear, que es que hagamos afiches y más publicidad, porque es una propuesta bastante novedosa y se puede decir demasiado empática con todo nuestro país, porque no digamos que todo nuestro país son personas con estas capacidades un poquito limitadas, pero sí hay bastantes cantidad. En las estadísticas que hicimos, en las estadísticas que nosotros hicimos previamente, en las investigaciones, pues se demuestra que la cantidad de discapacitados son bastantes, pero no tienen ayuda ni médica y a veces ni la comunicación necesaria con las demás personas. Entonces, al momento de que nosotros hagamos publicidad de esto, pues a estas personas les va a dar una satisfacción porque al fin van a ser escuchados y atendidos como se lo merecen. Esto es muy importante, ya que resaltando el proyecto que nosotros creemos es que exista esta educación, tanto para los niños como para los adultos de forma indirecta. ¿Cómo? Pues la educación que nosotros queremos implementar, sí, es desde el primer grado de escuela, para que igual que la semaforización que ya existió en nuestro país hace años pasados, de forma indirecta los niños los guiaban a los adultos a decirles, si tienen semáforo en rojo, eso no es saludable, no lo consumamos. Asimismo, los niños, es nuestro objetivo, que asimismo los niños se los digan a los papás, no papá, hola se dice así. Y de esta manera hacer un cambio en nuestro país y esperemos que en el resto del mundo. Eso es todo por nosotros, el grupo número 1. Espero que esta información les sirva de mucho. Muchísimas gracias.